¿Qué onda, amigos? Pues al fin llegué. Oigan, mientras venía en camino, pues me puse a pensar en el tema que vimos en la clase de hoy. ¿Qué onda con el autoplagio? La verdad es que no me hubiera imaginado que el hecho de poner alguna parte de un trabajo que hice en otro momento resultara autoplagio con el hecho de no citar o no citarme. Eso es bastante interesante. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que el plagio es una práctica viejísima, solo que actualmente es más fácil de reconocer. Por ejemplo, está el caso de la película de Coco, que presentaba muchas similitudes con una película que se había estrenado antes, que se llama El libro de la vida. Y creo que debe tener más consecuencias legales, porque no cualquier persona llega a plasmar sus ideas y no cualquier persona logra transmitir sus pensamientos. Entonces creo que cuando tú estás tomando algo que no te pertenece, algo que pensó alguien más, debes de darle el reconocimiento que se merece. Creo que depende también mucho de la ética y de la moral de cada persona, ya que la moral es un juicio que tú mismo te haces. Entonces tú decides qué tan malo es lo que estás haciendo y no te das cuenta que solamente con cambiarle algunas palabras al texto y hacerlo pasar como si fuera tuyo, eso es un tipo de plagio. También puedes robar ideas, puedes hacer un tipo de autoplagio, que es presentar un trabajo ya escrito como si fuera tuyo. Entonces creo que debería tener sanciones legales más severas y también consecuencias académicas. Por ejemplo, creo que en una tesis no puedes hacer un plagio porque simplemente estás perdiendo toda la credibilidad como persona y además tu trabajo. Creo que es lo peor que puedes llegar a hacer en un tipo de trabajo y más sabiendo la seriedad de, de dicho trabajo. Creo que tienes mucho que perder cuando realizas un tipo de plagio de esa magnitud y pues lo haces para salir del apuro. Muchas veces no piensas que te vayan a cachar, pero resulta que te cachan y que pues tienes consecuencias, ¿no? Entonces creo que es necesario darle el reconocimiento a las ideas y respetar más que nada el pensamiento de otras personas, su trabajo como tal. Sí, Mau, de hecho coincido bastante con tus ideas. Creo que más allá de temer a los castigos o bien a las responsabilidades civiles o penales que implica el hecho de plagiar, creo que es fundamental ser consciente y sobre todo respetuoso con las obras de las personas. Porque bien, no solamente se puede hacer un plagio en un escrito, también en alguna obra musical, por ejemplo. Yo he escuchado de casos de compositores, de cantautores, que desafortunadamente escuchan sus obras en otras personas. Y de verdad que al ser más latente este tema, tenemos que ser más conscientes de cómo no incurrir en este tipo de delitos, porque al final de cuentas ya es un delito. Yo creo que la gente también debe saber más sobre la ley de propiedad intelectual, sobre los derechos de autor, porque pues al conocer del tema o al conocer de estas leyes, pues nos va a hacer que tengamos o que podamos actuar de una mejor manera a la hora de leer algún autor, escuchar a algún autor. Entonces, yo creo que este tema es bastante interesante, que cada vez la gente tiene que informarse más y dejar de copiar, imitar y apropiarnos de ideas que no nos corresponden y respetar cada vez más a los autores. ¿Tú qué opinas, Carlos? Cuéntanos, ¿alguna vez te ha pasado o has hecho algún plagio quizá en la primaria? Porque pues como bien comentábamos en la clase, pues de chiquitos nada más íbamos, copiábamos y pegábamos y nadie en esa etapa de la vida nos dijo que debíamos citar al autor. Qué emoción el poder hablar acerca de este tema tan querido, que o te salvas, qué suerte si la tienes, sinceramente, o te descubren y lloras, literalmente hablando, y eso fue el último que me pasó. En mi experiencia, no sé cuántas veces he podido salvarme de ser sancionado por haber hecho plagio. Todos mis trabajos en la primaria y secundaria robé de una manera tan descarada. No tenía clase al hacer mis trabajos. Tampoco la letra me ayudaba. Pero ya en la prepa, la anécdota que tuve al hacer plagio fue en una materia llamada administración, esto en el segundo año de preparatoria.
Espero que no hayan tenido esa materia y si la hayan tenido y pasaron con muy buenas calificaciones, qué suerte tienen, chavos. Teníamos que hacer un trabajo de 50 páginas por persona, con referencias en APA. Ah, bendito APA, ya desde esa época no estábamos correspondidos. Ya lo sabía. Yo, confiándome de no ponerle empeño, decidí copiar y pegar. Todo. Obviamente sin colocar ninguna referencia. Solo porque ya tenía los 24 puntos. Así de mediocre era yo. Y estoy muy arrepentido de esa decisión. Continuemos. Mi calificación en el trabajo fue de 4.9. Pero, y quién sabe por qué, mi calificación final de ese parcial fue de un glorioso 6, que me supo a victoria. Pero, ¿quién pensaría que el profesor tendría tiempo para leer todos los trabajos? Y cada uno. Realmente, ¿cómo lo hizo? En pocas palabras, quiéranse bien, ámense por favor. Si lo hacen, mínimo, sean discretos. No copien todo, si no les va a pasar. Como este joven mediocre con letra F. Ay, no. Dios, no. Imagínate ser más discretos. Qué buenas recomendaciones. Oigan, voy a ordenar porque tengo antojo de un café. Señorita, ¿puedes venir?